Hoy nos corresponde ver el práctico de estudios epidemiológicos. Empezamos viendo eso, ¿les parece? Yo voy llamando y... Sing, Agus. Si estás, Agus, podés poner el micrófono y así empezamos. ¿Profe? Sí. ¿Se escucha? Ahí está. ¿Se escucha? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, bien. Bueno, ¿querés leer el título y los objetivos del práctico de hoy? Dale. Práctico número 5, estudios epidemiológicos. 1. Objetivos. Entender las características básicas de los estudios de corte transversal y de casos y controles. 2. Calcular e interpretar las medidas de asociación y efecto correspondientes a cada diseño. Perfecto. Bueno, ¿qué tipos de estudios entonces son los que vamos a ver hoy? Los transversales y casos y controles. Correcto. Y esos dos, ¿dentro de qué grupo están clasificados? ¿Te acordás que cuando vieron el teórico había dos grupos de estudios? ¿Cuáles eran? Observacionales. Bien. Estos dos que vamos a ver hoy son observacionales. Y en la próxima semana vamos a ver el otro observacional que nos queda y el experimental. ¿Qué significa que un estudio epidemiológico sea observacional? Solo se observa lo que pasa. ¿Y en los experimentales? Se asigna la exposición. Bien, correcto. Entonces, en los estudios observacionales, la exposición, es decir, quién va a ser expuesto y no expuesto, es una observación, porque ya los individuos están asignados a un grupo o al otro naturalmente. Por eso nosotros lo que hacemos solamente es colectar la información respecto de eso. Mientras que en los estudios experimentales, esa asignación la hace el que lleva adelante el estudio. ¿Y cómo se hace esa asignación en los estudios experimentales? Es de forma aleatoria. Correcto. Aleatoriamente se define quién va a ir al grupo, qué individuos van a estar en el grupo expuesto y qué individuos van a estar en el grupo no expuesto. Ese tipo de estudio lo vamos a ver la semana que viene. Entonces, hoy solamente vamos a ver los dos primeros que vieron dentro de los observacionales, donde la asignación de los individuos está hecha naturalmente y nosotros lo que hacemos es registrar. Bueno, gracias. Soto. Erika, si estás y tenés micrófono, ¿lo podés activar? No tengo micrófono. Bueno. Eugenia Fernández. Si estás y tenés micrófono. Evelina Ariño. Sí, profe, estoy acá. Hola, ¿cómo estás? Bien, por lo menos. Bueno, me alegro. ¿Quieres leer el problema 1? Sí, profe. Bueno, problema 1. Problema abordado mediante un estudio de corte transversal. Se realiza un estudio para determinar los factores asociados a la presencia de parásitos gastrointestinales en perros en Río de Janeiro, Brasil, en los años 2003 y 2004. Para ello se recolectaron muestras de materia fecal de 500 perros de 3 clínicas veterinarias de la ciudad. Al momento de la visita se le administró una encuesta al dueño del animal. Los parásitos identificados fueron Ancylostoma canicum, Toxocara canis, Trichuris bulbis, Schistoisospora, Giardia y Dipylidium caninum.
En la siguiente tabla se detalla el número de muestras positivas según la clínica veterinaria. Bueno, tenemos en una columna la clínica veterinaria asignada según el número de muestras y las muestras positivas. Después, más abajo tenemos otra tabla que dice las muestras positivas a alguna forma parasitaria según si el dueño del perro limpia la materia fecal del patio todos los días o no. Se muestran a continuación. Tenemos en una columna el factor en el cual el dueño no retira la materia fecal diariamente y el otro factor de que el dueño retira la materia fecal diariamente. Los casos positivos, sí y no, y el total. La primera pregunta dice, ¿cuál fue la prevalencia cruda y por clínica veterinaria de muestras positivas a parásitos gastrointestinales? Interprete las medidas calculadas. Bien. Evelyn, ¿por qué te pide que calcules prevalencia y no incidencia, por ejemplo? Porque en los cortes transversales se utiliza este tipo de medida de frecuencia. ¿Por qué? Correcto, pero ¿por qué? A ver. ¿Te acordás cómo es el diseño de un estudio de corte transversal? ¿Cómo se hace? Sí, más o menos, profe. Vi los videos medio... Bueno, siempre vamos a trabajar con el evento y con los factores de riesgo que vamos a tener. Y siempre tenemos que trabajar con la tabla 2x2, pero usted me está preguntando con respecto a la prevalencia. Te estoy preguntando si por qué es prevalencia los estudios de corte transversal, que está bien lo que me estás diciendo que es prevalencia, porque en este estudio se calcula eso, pero te pregunto por qué vos pensás que en estos estudios se calcula la prevalencia y no otra cosa. Profe, puede ser porque son casos prevalentes y no se discrimina el estatus de la enfermedad. ¿Qué significa que no se discrimina el estatus de la enfermedad? ¿Cuál es el evento acá? El evento en este caso es la infectación por parásitos. Bien, eso es el evento. ¿Y qué es un caso? Y el caso es el caso sería el perro con parásitos o no. Bien, ese es el estatus de la enfermedad, si tuvo o no tuvo parásitos. Sí. Bien. ¿Y los factores cuáles son? Y los factores, en este caso sería, el del estudio sería de que si el dueño retira la materia fecal o no la retira diariamente. Exactamente, si retiro o no la materia fecal. ¿Es el único factor? El que nos da, sí, profe. ¿Y la veterinaria de la cual pertenece el perro no sería otro factor? Ah, puede ser. Claro, la veterinaria es otro factor. Bien, perfecto. De espacio, digamos, una característica del espacio, que es la veterinaria, y después tenemos si el dueño o no retira la materia fecal. ¿Cómo se obtuvieron esos factores? A través o sea, se le toman muestras, digamos, y se le preguntó a los dueños si retiraban o no diariamente la materia fecal en el patio. Correcto, entonces mediante una encuesta. Sí, perfecto. ¿Y cuántas veces se sacó materia fecal del perro? ¿En total? A cada individuo. ¿Cuántas veces? No me dice, profe, ¿o sí? ¿Cuántos perros hay? Hay 500 perros y son de 3 clínicas. Bien, ¿y cuántos resultados hay? Si miras la tabla, cualquiera de las dos tablas, ¿cuántos perros hay en total? 500, o sea que se le sacó una a cada uno. Exactamente, una única vez en el tiempo se le tomó muestra de materia fecal y en ese mismo momento se hizo la encuesta. Ah, perfecto. Si se hizo una sola vez en el tiempo, sí, y vos no sabías cómo estaban los individuos antes de hacer el estudio, no sabías si iban a dar positivo o negativo. Sí. ¿No te parece que esa puede ser la razón por la que se calcula prevalencia? Puede ser, profe.
Claro, No, porque no me acuerdo bien, creo que era que en los casos prevalentes no era que se discriminaba el tiempo, ¿puede ser? No. Ah, estoy confundida. Perdón que tengo un resfrío. Sí, no hay problema. ¿Cómo era la prevalencia? ¿Qué era la prevalencia? Era una foto Sí. de un momento dado en el tiempo. En un Sí. momento se toma una foto. Ah, Es lo que se hizo acá. A cada perro en un momento determinado se le determinó el estado de salud. sí, perfecto. Enfermo, sano. Por eso calculamos la prevalencia, porque nosotros antes no sabíamos si estaba sano o no. Entonces, lo que medimos hoy es si cada individuo es un caso, más allá de que sea nuevo o viejo. Nosotros eso no lo sabemos, porque como es en un solo momento, solamente podemos decir que es un caso prevalente. Bueno, perfecto, profe. Por eso en los estudios de corte transversal, donde se saca una foto de un momento determinado del tiempo, calculamos la prevalencia. Bueno, profe. Y lo que vos me decías respecto del estatus de salud, es importante que lo tengamos claro. Que sí. Lo que vos me quisiste decir es cómo se hacen todos los estudios epidemiológicos. A esto voy a hacer referencia. En este caso, estos 500 perros que participaron de este estudio, ¿cómo se eligieron? Al azar, o sea, aleatoriamente. Aleatoriamente. Todos los estudios epidemiológicos se conforman con muestras aleatorias de individuos. Sí. En el estudio de corte transversal, ¿en base a qué se toma esa muestra de 500 perros? ¿Se considera algo para tomar esa muestra? Puede ser que el factor de riesgo y el evento y no se tenga, es independientemente de la exposición, profe, puede ser que sea así. Bien, en momentos distintos de la charla que estamos teniendo me estás diciendo las dos cosas. Primero me dijiste que el estudio de corte transversal es independiente del estatus de enfermedad, y eso es correcto. Y ahora me estás diciendo que también es independiente del factor de riesgo, de la exposición al factor. Sí. Y eso también es correcto. Ah, bueno. ¿Por qué? Porque en el estudio de corte transversal lo que se hace es, sin tener en cuenta si son enfermos o sanos, o si son expuestos o no expuestos, se toma una muestra de individuos. Sí, perfecto. Vos antes de hacer el estudio, de seleccionarlos a los individuos, no sabés si va a ser enfermo o sano, y tampoco sabés si va a ser expuesto o no expuesto. Bien. ¿Correcto? Sí, profe. Bien. Gracias, Evelyn. De nada, profe. Facundo Palero, si tenés micrófono. Profe. Hola, ¿cómo estás? Bien, acá andamos. Bueno. Profe, Sí. de ser sincero, la verdad que no he visto el tema ni el práctico. Bueno. Y capaz la va a retrasar antes que hacerlo de ejercicio. Bueno, gracias, Facu. Nada. Vilte. Nicolás Vilte. Si estás y podés activar el micrófono. Visani. Visani. Fernández Nicolás. Francisco Nicolás Fernández. Vargas. Acá, profe, ¿se escucha? Sí, se escucha. ¿Cómo estás? Bien, ¿usted? Bien, también. Hay que hacer el... ¿Quién sos? Perdón, pero ¿quién sos? Fernández Francisco. Ah, está. Ahora se activó y te puedo saber quién sos. ¿Cómo está, Francisco? Bien, ¿usted, bro? Bien, también. Claro, hacemos la prevalencia. ¿Cómo se calculaba la prevalencia? La prevalencia cruda. ¿Qué te pide ahí? No me acuerdo no me acuerdo el inciso que decía. Sí, la prevalencia cruda. Bien, ¿cómo se calcula? En palabras, primero decime, ¿cómo se calcula la prevalencia? Los casos positivos, ¿Sí? el numerador, ¿Sí? y sobre el total de animales. Bueno, ¿de qué tabla vas a sacar eso? ¿De la 1 o de la 2? Cualquiera de las dos. Exactamente.
Esa es una buena respuesta. De cualquiera de las dos tablas pueden sacar los datos para calcular la prevalencia. Claro, porque en las dos hay casos positivos y son iguales Bien, los positivos. En las dos. exactamente. Los 232 positivos que aparecen, tanto en la tabla 1 como en la tabla 2, son los mismos perros. Ujú. Bien, entonces la prevalencia cruda, ¿cuánto da? 0,464. Decime qué pusiste en el numerador. 232. Bien, ¿y en el denominador? 500. Bien, y ahora sí, de eso da 0. 464. Bien, ¿y cómo se interpreta? Hay 46, ¿puede ser? 46. Bueno. 46 casos prevalentes del evento que es parasitosis. Bien, En el grupo expuesto, por cada 100 casos, no. Sí, por cada 100 animales expuestos a la enfermedad, ¿y los no expuestos? o por cada 100 animales, ¿Y los prevalentes son de los expuestos o de todos los, o de los dos, de los expuestos y no expuestos? de los expuestos. Si miras la tabla 2, ¿cuántos expuestos positivos hay? La tabla 2, 232. No. A ver. De la tabla 2, de los que Sí. se retira o no la materia fecal, ¿Cómo? Sí. de los 199. Y vos no pusiste 199 en el numerador. Pusiste 232. Claro, entonces no son expuestos. Claro, porque por eso es prevalencia cruda. Claro, es verdad. Porque es del total de la población, si es expuesta o no expuesta, no importa, hay de los dos, del total de la población, el número de casos. Y esos casos los estamos contando también en el total de la población, sin importar si es expuesto o no expuesto. Por eso hiciste 232 sobre 500. Entonces, ¿cuánto daba que me dijiste? 46 si lo multiplicas por... Bueno, entonces, ¿cómo se interpretaría? Son 46, ¿qué? casos positivos. Correcto, a parásitos gastrointestinales, Sí. por cada 100, Por cada 100 perros. ¿sí? Por cada 100 perros muestreados. Correcto. ¿Y qué le falta a esa interpretación? El lugar, Bien, ¿cuál es el lugar? en Río de Janeiro, Brasil, Bien, en ¿y el qué? año 2003-2004. Perfecto, ahora sí. ¿Está bien? Sí. Bien. Entonces son casos prevalentes. Bien, listo. Bien. ¿Eso nomás, profe? Sí, gracias. Bueno, de nada. A ver qué tengo acá. Bien. Gastón, Nini. Hola, profe, ¿se escucha? Hola, ¿cómo estás, Gastón? Sí, perfecto. Una consulta, antes de leer lo que tenga que leer o hacer lo que tenga que hacer, Sí. le quiero preguntar sobre la situación de los parciales. Bueno. Si se va... ¿Quieres que terminemos el problema 1 y después charlamos de eso? Bien. Dale. Bueno. Yo cuando terminemos el problema 1 charlamos de eso. Bien, bien, sí. No quería como interrumpir mientras alguien hablaba, así que estaba esperando que me toque a mí justamente. Dale. Bien. ¿Qué dice el otro punto? Había que calcular en este también por clínica veterinaria, además de... Bueno, dale. ¿Querés hacer eso vos? Bueno, me deja calcularlo y ahí le digo cómo lo hice. Mientras lo vas calculando, ¿lo podés ir diciendo en voz alta? Bueno. ¿Qué vas poniendo en el numerador y el denominador? El práctico abierto, que lo tengo en la compu. Bien, entonces, tengo que calcular prevalencia de muestras positivas por clínica veterinaria. Bien, entonces, en la clínica veterinaria, número 1,
son 129 muestras positivas, ¿Correcto? un total de 278 muestras. Bien. Eso me da 0,46 también. Bien. Con el uso de un multiplicador se interpretaría como se observaron 46 muestras positivas a parásitos gastrointestinales por cada 100 muestras de materia fecal de perros en la clínica veterinaria número 1 de la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, en los años 2003-2004. Perfecto. Bien. Ahí calculo la 2. Serían 53 muestras positivas Sí. de 124 muestras totales. Bien. Eso me da un total de 0,43, 0,427, pero lo Sí. redondeé, que sería, se observaron 40, o sea, con el uso de un multiplicador de 100, se interpreta como se observaron 43 muestras positivas a parásitos gastrointestinales por cada 100 muestras de materia fecal de perros en la clínica veterinaria número 2 de la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, en los años 2003-2004. Perfecto. Y la número 3 serían 50 muestras positivas sobre un total de 98. Bien. 0,51. Bien. Con el uso de un multiplicador de 100 serían, se observaron 51 muestras positivas a parásitos gastrointestinales por cada 100 muestras de materia fecal de perros en la clínica veterinaria número 3 de la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, en los años 2003-2004. Muy bien, Gastón. ¿Qué tipo de prevalencias son estas? Específicas. Específicas, correcto, porque ya están divididas, están calculadas para un subgrupo de la población, Sí. que son las clínicas veterinarias en este caso. Sí. Bien. Gracias, Gastón. Bueno, nada. Cardetti. ¿Ya estás? ¿Podés activar el micrófono? Si no, puede ser Rucker. Rucker. Alegre Infante. Si tenés micrófono, Alegre. No es Aviv, Alegre Infante. No sé. Bustamante. Hola, profe, buen día. Hola, Julieta, ¿cómo estás? Bien, ¿usted? Bien, también. Muy bien. Bueno, Bueno. sí, con la B, entonces. Sí, por favor. Dice, la práctica de no retirar la materia fecal del perro tuvo alguna influencia en la presencia de parásitos gastrointestinales. Exprese el resultado en forma absoluta y relativa y determine si el factor estuvo o no asociado. Interprete todos los indicadores. Bien. ¿Cómo harías eso? Y ahí calculo la prevalencia específica, pero en este caso en vez de hacerlo por los veterinarios, lo hago por si retiran o no la materia fecal. Correcto.
En el caso que no retiran la materia fecal, serían 99 dividido 309, 199. perdón, 199 dividido 309, y me da Correcto. 0,64, Bien. y el retiro de materia fecal es 33 dividido 191, y me da 0,17. Bien. Bueno, ahí para sacar la comparación relativa, puse 0,64 dividido 0,17 y Sí. me da 3,76. Bien. Y bueno, la interpretación, no sé si está bien, pero porque me confundo en esta parte con la interpretación, pero es 3,76 casos de parásitos positivos con dueño que no retira la materia fecal todos los días por cada un caso positivo de parásitos en que el dueño sí retira la materia fecal todos los días. Bien. Perfecto. ¿Cómo se llama esa comparación relativa en los estudios de corte transversal? Honestamente, profe, no me acuerdo porque estábamos estudiando mucho repro porque rendimos mañana. Bueno, pero ¿por qué calculaste esa comparación relativa? ¿Por qué hiciste esa comparación relativa vos? Porque es la comparación relativa que veníamos haciendo y supuse que era lo mismo. Bueno, pero mira, ¿podés leer la pregunta de nuevo? La primera parte. ¿La práctica de no retirar materia fecal en perro tuvo alguna influencia en la presencia de parásitos gastrointestinales? O sea, esa pregunta se refiere, profe. Sí. ¿Qué decís vos? ¿Tuvo influencia o no? Sí, tuvo influencia. ¿Por qué? Porque, o sea, de por sí en la prevalencia se nota la diferencia. Bien, entonces, esa primer parte de la pregunta me la responde con lo que me estás diciendo, porque ves las prevalencias. ¿Y qué ves de las prevalencias? Que la prevalencia en los casos de que no se retira la materia fecal es mucho más alta que en los que sí se retira. Correcto, la prevalencia en expuestos es mayor que la prevalencia en no expuestos. Sí. Bien, ¿cómo sigue la pregunta? Después que te pregunto. Después dice, exprese el resultado en forma absoluta y relativa y determine si el factor estuvo o no asociado. Bien, vos hiciste la forma relativa. Sí. ¿Y la forma absoluta cómo sería? Y la forma absoluta sería 0,64 menos 0,17 y da Correcto. 0,47. ¿Y cómo se interpreta? Es 47 casos de cada 100 positivos de parásitos son atribuibles a que el dueño no levanta la materia fecal todos los días. Bien, entonces son 47 casos positivos de cada 100 que el dueño no levanta la materia fecal, son atribuibles a la exposición, es decir, que no se levante la materia fecal. Bien. En la comparación relativa, la división, en los estudios de corte transversal se llama razón de prevalencia. Y la comparación absoluta, en los estudios de corte transversal se llama diferencia de prevalencia. Ahora, esas dos comparaciones que hicimos, entonces, tienen un nombre propio porque este es un estudio de corte transversal. Se llaman razón de prevalencia y diferencia de prevalencia. Y después la pregunta te dice si está asociado o no. Y sí, está asociado porque justamente los 47 casos de cada 100 son atribuibles a este factor, ¿no? Sí. ¿Qué se calcula para saber si un factor está asociado o no? Me acuerdo que vi el teórico, pero como lo vi la semana pasada no me acuerdo. Bueno, para saber si un factor está asociado o no, hacemos la comparación relativa, en este caso la razón de prevalencia, y luego calculamos el intervalo de confianza de eso. ¿Por qué creen que...? No sé si... Sí. ¿Quieres servir algo más? Porque todo esto no me lo acuerdo. Bueno, dale, gracias, Juli. No. Julieta Pereira, ¿estás?
estás y podés activar el micrófono. Goyo, Leandro, si estás y podés activar el micrófono. Domínguez. Bueno, Julieta. Domínguez. Gómez. Rojas. Domínguez, Gómez, Rojas, Ureta. Lucas, ¿y tenés micrófono? Bueno. Mientras esperamos, Ureta, Insegna, Amargo, Insegna, Camargo, Ne. Hola María, ¿cómo estás? Hola. Bien también, por lo menos. Sí. La pregunta es, cuando ustedes tienen que evaluar la asociación, en este caso entre el factor, si el dueño levanta o no la materia fecal, y el evento, que es la presencia de parasitosis, van a calcular una medida de asociación, y esa medida de asociación es la razón de prevalencia, que es una comparación relativa entre la prevalencia en expuestos y no expuestos. Bien, y después la pregunta es si hay o no asociación, eso se evalúa calculando el intervalo de confianza. Y la pregunta es, ¿de qué? Correcto, el intervalo de confianza es la razón de la prevalencia. Y la pregunta es, ¿por qué tienen que calcular un intervalo de confianza? Correcto. ¿Qué tamaño tiene la muestra? Correcto. Nosotros estamos trabajando sobre una muestra que tiene 500 perros. A partir de ahí calculamos un estimador puntual, que para este caso en particular que estamos charlando ahora es la razón de prevalencia. Pero siempre que tomamos una muestra queremos hacer una inferencia poblacional. Entonces, a partir de ese estimador puntual, para hacer la inferencia hacia la población, calculamos el intervalo de confianza. Y con ese intervalo vamos a hacer la inferencia. ¿Qué sería la población diana acá? Sí. Correcto, esa es la población diana. Entonces, a partir de tener una muestra de esos perros, vamos a hacer esa inferencia. Bien, ¿te acuerdas cómo se calcula el intervalo de confianza de la razón de prevalencia? Bueno, yo la voy a... ¿Cómo era? Dale. ¿Sí? 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 Bien. Yo les voy a compartir la pantalla para que ustedes vean la fórmula ahí, todos, y así pueden ir calculando. Ahí está. ¿Ven ustedes mi pantalla? Sí, profe. Bien. Entonces acá ven que dice, bueno, se ve chiquito.
pero dice, para ver si hubo asociación entre el factor y el evento, calculo el intervalo de confianza. Y acá tienen la fórmula. Entonces, ¿qué vamos a poner? Primero tenemos que recordar cómo era el intervalo de confianza. ¿Se acuerda que poníamos el estimador puntual y a eso le sumábamos y le restábamos la confianza multiplicada por el error estándar? Ahora, para las medidas de asociación, que va a ser para este estudio y para todos los estudios, a la estimación puntual, que en este caso es la razón de prevalencia, le tenemos que hacer el logaritmo natural. ¿Ven? Que acá dice logaritmo natural de la razón de prevalencia. Y el error estándar del logaritmo natural de la razón de prevalencia se calcula como tienen acá la fórmula, donde P1 es la prevalencia en expuestos y P0 es la prevalencia en no expuestos. N1 es el total de expuestos y N0 es el total de no expuestos. Quieren hacer primero el cálculo del error estándar, que sería esto que tienen acá, la raíz de eso. Cuando lo tengas, María, me avisas. ¿Sí? Bien, entonces hiciste. Sí. Bien. Sí. Correcto. Bien. Bien. Perfecto. Y sumaste esas dos cosas y le hiciste raíz. Bien. Ok, 0,17. Chicos, el resto se dio cuenta, va bien, entendió, más allá de que lo haya hecho o no, pero ¿entiende de dónde sacamos los números? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Bueno, y ahora tenemos el error estándar. Ese error estándar que te dio 0,17, ¿por qué? ¿Qué vas a hacer con eso, María? Bien. Bien, correcto. Entonces, el error estándar lo vamos a multiplicar por la confianza, que da 1,96. ¿Eso cuánto te va a dar? Me parece que no.
Claro, 0,33. Bien, y ahora ese número, el 0,33, lo tenemos que sumar y restar al logaritmo natural de la prevalencia, de la razón de prevalencia. Claro, ¿cuánto da el logaritmo natural de eso? Bien. Chicos, el logaritmo natural en sus calculadoras es una tecla que dice L minúscula, N minúscula. Bien, entonces ahí tenemos 1,32 más 0,33 y 1,32 menos 0,33. Bien, ¿cuáles son entonces esos dos números? No, de todas formas también tenemos un práctico que todo claro, todo kilo. Perfecto. Bien. No, 1,32 menos 0,33. Correcto. 0,99. Ahora, esos intervalos de confianza son de la razón de prevalencia o del logaritmo natural de la razón de prevalencia. Bien, entonces ahora nosotros lo que tenemos que hacer es cambiar la escala de eso y volverla a la original, porque acá estamos trabajando con una escala logarítmica. ¿Te das cuenta? Bien. Ahora, ¿cómo hago para pasar un número que está en escala logarítmica a un número de la escala común? A esos dos resultados, que son el 0,99 y el 1,65, en sus calculadoras tienen que hacer exponencial. Y eso, lo ven en las calculadoras, es una E con una X. Un superíndice de X. Bien. Ahora, cuando hace el exponencial de 0,99, ¿cuánto te da? Bien. ¿Y el exponencial de 1,65? Correcto. Ahora, vamos a redondear. Estamos tratando de ver si sacar o no la materia fecal del perro está asociado a la presencia de parasitosis. Y eso en la muestra nos dio 3,76. Y como ahora queremos saber cuánto nos da la población, calculamos el intervalo de confianza de eso. Y el intervalo de confianza nos dio entre 2,68 y 5,25 o 26. Bien. ¿Qué cosa estaría dentro del intervalo de confianza? ¿Cuál prevalencia? Bien, la razón de prevalencia siempre va a estar dentro del intervalo. ¿Por qué? Porque vos estás haciendo la razón de prevalencia más menos algo. ¿Te das cuenta? Entonces, la razón de prevalencia siempre va a estar ahí adentro. ¿Cómo se interpreta ese intervalo de confianza? ¿Sí?
Bien, ¿cuál razón de prevalencia se espera con cierta confianza que esté entre esos valores? ¿La muestral o la poblacional? La muestral sabemos, bueno, pero la muestral va a estar dentro de ese intervalo seguro, con 100%, porque es la muestral más menos algo. Los intervalos de confianza los calculábamos para inferir lo que pasaba en la población. Claro, entonces vamos a decir que con un 95% de confianza, el RP poblacional se encuentra entre 2,68, 69 y 5,26. Bien. Ahora, ¿qué valor tendría que dar el RP para decir que sacar la materia fecal del perro no está asociado a la parasitosis? ¿Menos de 1 o 1? Claro, si la RP diera 1, ¿qué significa? Que hay igual cantidad de parasitados. Te escucho, María. Exactamente. No está asociado. Da lo mismo sacar o no la materia fecal, porque tengo un caso en los que sacan la materia fecal y un caso en los que no sacan la materia fecal. Acá, cuando trabajamos con la muestra, vimos que nos daba 3. Entonces dijimos, sí, es un factor porque da diferente de 1. ¿Correcto? Bien. Y es un factor, claro, ¿y es un factor de riesgo o protector? Correcto, es un factor de riesgo porque es mayor que 1 y da 3 casos expuestos por cada uno no expuesto. Y en la población, eso es la muestra. Y en la población, ¿el RP es diferente de 1? ¿Por qué? Entonces, ese intervalo de confianza no incluye al 1. No. Por eso decimos que es un factor de riesgo asociado. Porque el intervalo de confianza no incluye al 1. Por lo tanto, tengo un 95% de confianza de que el RP es diferente de 1, porque el 1 no está en ese intervalo, y además es mayor que 1, y por eso voy a decir que es un factor asociado de riesgo. Sí. Sí. ¿Qué vamos a decir? Que puedes... Claro, porque cabe la posibilidad que sea 1. Cabe la posibilidad que la razón de prevalencia poblacional sea 1. Entonces, por eso vamos a decir que es un factor no asociado. En ese intervalo que calculamos, que da 2,69 y 5,26, ¿qué valor tiene el RP poblacional? ¿Lo podemos saber? No. Correcto. Correcto. No podemos saber el valor cierto, pero sí podemos saber que es mayor que 1. Exactamente. No podemos saber el valor exacto, pero sí podemos definir si está asociado o no. Y vamos a decir que está asociado cuando el intervalo de confianza de la medida de asociación no incluye el 1. Gracias, María. Profe, la molesto. Un segundito.
Marcos. Me viste buena mano. Sí, escucho la pregunta. Sí, quería consultarle que a mí en el límite superior me daba 4,5, pero no sé si es porque está mal la configuración de mi calculadora o por qué. Para ver, tener en cuenta. Sí, es importante. La calculadora tienen una función que es log, que dice LOG. No es esa la que tienen que usar. Tienen que usar la función que dice LN. L minúscula, N minúscula. No, sí, pero me refiero que es cuando hago el exponencial, me da... Bien. El exponencial tiene que tener una tecla que dice E con un superíndice que es una X. Ah, sí, tengo una que es eso, la de vamos exacto, que por eso me da diferente. Ahora se llama controlar eso. Gracias. Perfecto. Chicos, terminamos este problema. ¿Tiene alguien alguna duda? ¿Dudas del problema? No. Bien. Bueno, entonces terminamos el problema. Ahora sí, ¿qué me quieren preguntar del parcial? Nosotros, si quieren, les cuento primero, antes que me pregunten. Bueno, estuvimos trabajando un poco el fin de semana viendo las cuestiones. Sí, en la parte teórica, no todos los temas, pero sí en algunos temas, había errores de corrección en el formulario. Es decir, que decía, marque las opciones correctas y el formulario estaba seteado para 3 y en realidad las correctas eran 2 nada más. O decía marque la incorrecta y en realidad estaba seteado para marcar la incorrecta. Sí hubo problemas de ese tipo. Si bien hemos trabajado lo más concienzudamente posible, bueno, era la primera vez que hacíamos una cuestión de este tipo y teníamos muchos temas, muchas preguntas y bueno, son errores que se cometen. Ahora, ¿cómo vamos a trabajar con eso? Nosotros vamos a tener que ahora revisar parcial por parcial respecto a esas preguntas teóricas que estaban mal seteadas. ¿Y qué puede pasar? Que a partir de corregir eso, manualmente, digamos, algunos chicos que aparecían como desaprobados en el parcial teórico pasen a estar aprobados. En general eso va a pasar con los chicos que les faltaba una pregunta, no con todos, por supuesto. Esa gente, una vez que veamos esa situación, por supuesto que va a tener la posibilidad de rendir la parte práctica si es que no lo hizo, porque todos podían rendir la parte práctica y probablemente ese chico que le faltó muy poco, que se dio cuenta que en realidad había un problema de ese tipo, haya rendido la parte práctica. Eso todavía nosotros no lo sabemos. Vamos a necesitar tiempo ahora para corroborar todas esas cosas porque tenemos que revisar parcial por parcial. Y han rendido más de 300 chicos. Así que van a tener que tener paciencia que corrijamos eso. Y una vez saldado eso, vamos a ver la parte práctica y vamos a ver con qué nos encontramos ahí. El mensaje que les quiero transmitir es que ustedes se queden tranquilos, que vamos a estar considerando estos problemas que pasaron, por supuesto, y que la intención es que salga lo mejor posible. Así que vamos a estar considerando todas esas cosas y cuando tengamos todo eso visto, que será hacia final de la semana, vamos a escribirles un mensaje general para todos, explicando cuál es la situación, quiénes son los que van a poder volver a rendir. En el caso de que alguno que no haya rendido pueda volver a rendir porque se reconsideraron sus preguntas, todo va a ser en la fecha del recuperatorio, que es el 2 de octubre. Así que quédense tranquilos que si tienen que rendir, van a rendir el 2 de octubre. Y respecto a la gente que tuvo problemas con la conectividad o que no se mandó, que le parece que lo mandó en tiempo y forma y en realidad ya estaba cerrado,
toda esa gente que mandó mails o mandó WhatsApp, los vamos a tener en una lista. Los chicos de la otra comisión armaron un listado, el delegado armó un listado con todos los que habían tenido problemas y pasó eso. Y bueno, yo tengo los mails y los WhatsApp y vamos a tener reconsideraciones de esa gente. Pero nos tienen que dar tiempo porque imagínense que tenemos que estar coordinando todo esto durante la semana. Así que hacia el final de la semana vamos a tener respuesta para esos inconvenientes que se han presentado. Pero pase lo que pase, ya sea que reconsideramos el problema que tuvieron con el internet o con lo que sea, o con el formulario, o que estuvo mal corregido, todo eso se va a comunicar para todos hacia el final de la semana. Profe, Hay gente que no le llegó la nota del teórico al mail porque escribió mal el mail. profe, Sí. sabe que a mí, por ejemplo, me pasó que en la parte práctica, el enunciado me decía que interprete los resultados. Y yo ponía, donde me aparecía para poner la respuesta, y ponía la interpretación y me decía que no, que tenía que poner solamente un Sí, número. eso, Como que me apareció. hubo chicos que durante el examen avisaron eso y nosotros cambiamos la configuración para que pudieran escribir, pero probablemente vos no volviste para atrás y no te diste cuenta. Claro, no, pasa O a lo mejor lo escribiste en otro inciso y si lo escribiste en otro inciso lo vamos a reconsiderar. Y, claro, no. y si no, esas situaciones vas a tener que tener paciencia y que corrijamos todos los exámenes, porque probablemente, por más que eso te haya pasado, vos apruebes y ya estaría resuelto el problema. En el caso de que no aprobaras y te faltara solo una pregunta, vamos a tener en cuenta eso. ¿Vos te acordás qué grupo eras y en qué pregunta tuviste ese problema? Yo era tema 1 y no me acuerdo bien, realmente en qué parte, digamos, en la parte de la parte práctica, si en el 1, en el 2 o en el 3. Cuestión que completé todas menos esa, por ese motivo. ¿Me decís tu apellido? Sí, Juárez. Y no Bueno. tengo celular, así que no, es como que estoy incomunicada, no sé qué pasa. ¿Cómo no tengo celular? Claro, se me rompió, profe. Ah, se te rompió el celular encima. Claro, entonces no sé qué es lo que está pasando exactamente. Salvo de lo que me cuentan por ahí las chicas, pero por Instagram, no por WhatsApp, pero no es lo mismo. Así que bueno, por eso le aviso. Por eso si usted no decía de que, que lo había vuelto a configurar y volver para atrás, no tenía idea. Me parecía raro, a mí borré, puse la opción como me parecía, como que no me animé, digamos, a poner como corresponde. Bueno, pero bueno. Por eso estamos charlando hoy acá. Así que por eso yo gracias. No, de nada. Todo lo que tengo para decir es lo que ya les dije. Bueno, así que vamos a estar reconsiderando la gente que mandó mensajes diciendo que había tenido problemas y vamos a reconsiderar también las preguntas que estaban mal seteadas, la corrección, ¿no? En el formulario, no es que estaban mal, que no las sepamos, sino que estaban mal seteadas en el formulario. Sí, Gastón. Profe, sí, yo por una cuestión para que estén al tanto, sabía que el tiempo que había pasado entre el viernes y ahora era poco y no se había podido revisar todo, pero yo sí he estado haciendo una lista con los chicos que han tenido algún problema durante el examen. Por ejemplo, bueno, no está en la lista justamente por esta razón, porque escribí al grupo de WhatsApp, ya me voy a comunicar con ella, y he detallado en cada compañero la situación, así que no sé si quiere que le pase la lista después. Sí, pásamela por WhatsApp. El otro delegado se la pasó por WhatsApp a su profesora. Bien. Voy a esperar a ver si algún chico que no me haya escrito me escribe, y a eso de la tarde por ahí lo voy a estar mandando. Si me lo mandás, lo que tengas, y después en todo caso vemos, pero antes de las 11 mejor, porque a las 11 vamos a tener una reunión. Mando ahora y cualquier cosa después, si alguien suma algún problema que haya tenido, le estoy avisando. Dale.
El mensaje que quiero que se queden es que se queden tranquilos, que no es la idea desaprobarlo ni nada de eso, si es que saben o si tuvieron un problema. Vamos a tener en cuenta todas esas cosas dentro de un marco razonable. Quédense tranquilos, pero necesitamos tiempo, porque ahora tenemos que acomodar todo esto y bueno, vamos a necesitar varios días porque son muchos chicos, muchas preguntas, bueno, necesitamos tiempo. Y bueno, lo último que yo quería decir a mi parecer es que, por ejemplo, yo creo que por ejemplo, en mi caso, que calculo que a muchos les ha pasado así más o menos, yo escribía, digamos, los problemas en una hoja y después los pasaba a la computadora, porque veía, digamos, que estén como o sea, todo volcado, los números volcados. Y me pareció re largo, profe. Ese es un inconveniente que tenemos siempre, no importa si es presencial o virtual, siempre les parece largo. Y el examen tiene esa dificultad también. Y de que, por ejemplo, como que aparecían 3 bloques, digamos. Entonces uno por ahí quería poner como si, o sea, no podía, por ahí lo que uno hace presencialmente es, bueno, a ver, estoy como un poco trabada con esto, sigo con el otro problema. ¿No se podía volver para atrás? No, al menos yo no sé. ¿De un problema al otro no podían volver para atrás? Acá me dice que sí se podía. No estaba seteado para que no pudieran, pero bueno. Así que bueno. Bueno, lo vamos a... Igual, de vuelta... De vuelta voy a decir lo mismo. Tengan en cuenta que es la primera vez que hacemos una cosa así y que, bueno, estamos nosotros también adquiriendo experiencia. Si bien teníamos la experiencia de los formularios de los viernes, que, bueno, en general había salido bien, bueno, el parcial es otra cosa y eran muchas más preguntas, más cosas, digamos. Por eso vamos a reconsiderar todos los errores que pudo haber habido. ¿Profe? Sí. No sé, perdón, que acá en el chat me están diciendo que consideremos el tema del tiempo. No creo que vayamos a considerar el tema del tiempo. El tiempo está pensado de esta manera para que ustedes hagan el cálculo porque ya lo saben hacer y después hagan la interpretación. No creo que se vaya a reconsiderar el tema del tiempo. Ustedes cuando vayan a rendir de nuevo tienen que saber que el tiempo es acotado y que por lo tanto tienen que saber mucho para que en ese momento respondan la pregunta y no se pierdan revisando el material o dando vueltas o lo que sea. Sí, Julieta. Yo lo que quería hacer que creo que cuando en la parte del práctico, el tiempo para resolverlo capaz que no era corto, pero te llevaba mucho tiempo tener que pasar los cálculos a la computadora y buscar el símbolo para poder poner, porque en el teclado ni te aparece, por ejemplo, el de la raíz cuadrada, y no sé si para otras veces capaz que nos dejen hacerlo a mano a los cálculos y de última mandar una foto o bien. Una cosa más así porque, o sea, en mi caso me llevaba más tiempo tener que pasar los cálculos a la computadora que el hecho de hacerlos. Bien, el tema de los cálculos, nosotros se los pedimos porque si ustedes ponían mal el número, nosotros no podemos rastrear por qué están poniendo mal el número. Si es una cuestión de decimal o que se equivocaron al tipear, a ver, si vos pones 20 dividido 60, te tiene que dar 0,3, y si vos pusiste 0,28, decimos, bueno, capaz que es por los decimales, pero sabe lo que tiene que hacer. Sabe que tiene que hacer 20 dividido 60. Entonces ahí te lo consideramos bien, porque entendemos que el cálculo está bien, más allá de que a lo mejor tipeaste mal. Por eso les pedimos el cálculo, que de otra manera eso nosotros no lo podemos rastrear, nos quedamos con el número que vos escribiste, ¿me entendés? Igual vamos a tener en cuenta esto para ver cómo porque ustedes en ese formulario no pueden subir una foto. Claro, no, creo que no se puede, la verdad es que no lo sé usar a Google, pero o sea, digo eso que a veces como que nos costó mucho llegar por el tiempo porque llevaba mucho tiempo pasar los cálculos más que hacerlo. Sí, bueno, vamos a tener en cuenta entonces eso también. Yo estoy anotando acá. Profe, además, que hable Aldana. Profe, buen día. Hola.
No, a mí lo que me pasó en la parte teórica, para que también lo tengan en cuenta para verlo, porque a lo mejor a más compañeros les pasó lo mismo, fue cuando pude ver la corrección de la parte teórica. Bueno, había dos que me decían marcar incorrecta y me las considero como mal, y después había una que era, tenés que marcar una sola opción correcta porque tenía el circulito, no sé si me explico. Sí. Y había eran 4 opciones, me parece, y eran 3 correctas y una era incorrecta. Y ahí no sabía si había que marcar la incorrecta o lo correcto, porque el enunciado decía marcar lo correcto. Sí, pero no sabía cómo quedar. Te entiendo. Todas esas cosas son las que estamos considerando de nuevo, por eso estamos corrigiendo manualmente. Bueno, yo lo avisaba para que lo tengan en cuenta, que también esa, por ejemplo, quedó como mal corregida y... Sí. No sé. Está. Gracias, profe. No, de nada. Sí. ¿Profe? Sí. Disculpe, y con el tema de que avisaron muy sobre el tiempo, o por lo menos yo me enteré muy sobre el tiempo que habían alargado el tema del práctico. Sí. A muchos nos pasó que lo entregamos antes, yo lo entregué a las 29, porque era hasta las 1:30 por miedo de que me cerrara y no lo pudiera enviar, y después cuando agarré el celular, porque ya había terminado de rendir, me enteré que habían alargado 15 minutos. Sí, capaz que nos equivocamos. Nosotros viendo que había varias personas que pedían por favor alargue el tiempo, y como bueno, alarguemos los 15 minutos y les avisamos, y eso fue lo que hicimos, y entonces vamos a tener que definir un tiempo como hicimos para la parte teórica y se corta ahí y listo. Claro, exacto, porque sí. Como avisaron muy sobre el tiempo, bueno, en esta ocasión como sin terminar y todo, sí, por miedo a que no se enviara, y al final, bueno, teníamos 15 minutos más que seguro, no sé si me hubiese dado para todo lo que me faltaba, pero alguno que otro sí. pregunta. Sí, intentando ayudar, a lo mejor perjudicamos a algunos. Nos ayudamos a unos y perjudicamos a otros. Sí. Para ver las correcciones, cuando les larga la puntuación, que dice tanto sobre tanto, abajo, chiquito, hay una opción que dice ver. Clican ahí y ahí tienen la respuesta. Profe, pero, o sea, pregunto porque no me da ninguna opción, me da solamente la puntuación a mí. No sabría decir. Juli, ¿me escuchás? Sí. A mí tampoco, yo no lo podía ver, como que parece un ver invisible, así que tenés que agarrar, selecciona la puntuación y selecciona para abajo, y fíjate que ahí te tiene que aparecer un ver en blanco, digamos. De una. Gracias. Mira. Qué raro, ¿no? Que aparezca invisible. Sí, yo tampoco lo podía ver y no sabía por qué, y trataba de buscar porque todos podían ver y yo no, así que bueno, y después se me seleccionó sin querer y ahí decía ver ahí abajo y bueno, apareció. Qué sí, raro. Ahí lo puedo abrir. Gracias. No, de nada, Juli. Bueno, como se dan cuenta, ven, vamos aprendiendo todos. Paciencia. El examen, el recuperatorio va a tener la misma modalidad, chicos, así que bueno, ya se vayan preparando. Bueno, seguimos con el práctico porque si no, no vamos a terminar. Bueno. Las correcciones del trabajo práctico 1 no están disponibles. Habla del formulario, profe. A ninguno nos dejaba ver, o sea, sale la puntuación, pero no salen las respuestas correctas. Ah, ¿no? No. Bueno. No sé si eso se puede configurar ahora. Voy a probar. Bueno, seguimos. ¿Quién era el Camargo? Sí. Negrón. O Garrone. O Micaela Navarro.
Negrón, Arrone, Navarro, Tapia, Profe, hola, ¿cómo estás? bien, ¿no sé? Bien también. Que tengo que hacer 1000 maniobras. Por, Porque tengo la compu, el mouse y todo, y como que se me está cayendo todo porque no estoy en el escritorio. bueno. Cuando puedas, leemos el problema 2. Ejercicio 2. Se desea explorar cuáles pueden ser los factores asociados con el desarrollo de pleuroneumonía en equinos. Para ello, se examinaron los registros médicos de 45 caballos con pleuroneumonía y 180 que no presentaron pleuroneumonía entre el 1 de junio de 2003 y enero de 2004. Los factores considerados para el análisis fueron la edad, el sexo, la raza, el transporte a más de 800 kilómetros en la semana previa al cuadro, antecedentes de la enfermedad respiratoria viral o contacto con caballos enfermos dentro de las 2 semanas previas y la participación en carreras recientes. Bien. Aquí está todo el cuadrito. ¿Y digo la A, profe? O... Sí. Defina de forma explícita cuál es la exposición a evaluar en cada uno de los factores a analizar. Además, Bien. hasta ahí. No, dale. Además, provea de una explicación biológica que permite inferir cuál sería el sentido de la relación entre el factor y la pleuroneumonía, una enfermedad de carácter infeccioso. Bien. ¿Cuál es el evento que se está estudiando acá? La pleuroneumonía en equinos. Correcto. ¿Qué es un caso? Un caso sería un positivo, un expuesto, un caballo que presente pleuroneumonía. Exactamente, eso es un caso. Un caballo con pleuroneumonía. ¿Cuáles son los factores de exposición que se estudiaron? El sexo, la raza, edad, Bien. el transporte, la enfermedad y la actividad. Perfecto. Entonces, en los caballos se midió si tenían o no tenían pleuroneumonía y además se evaluó mediante encuesta o lo que sea, mediante registro, distintas características, ¿no? Sí. De los individuos. ¿Qué tipo de estudio es este? Es casos y controles, ¿Por qué? porque tenemos por el cuadrito me di cuenta. Sí, pero más allá de eso, sí es un estudio de casos y controles, entonces la pregunta es, ¿por qué es un estudio de casos y controles? Por lo que se comparan los individuos con la enfermedad respecto a los otros. Y en el estudio que hicimos antes, que era de corte transversal, ¿no hacíamos lo mismo? Sí. Entonces no. ¿Alguien que esté acá, que sepa por qué es un estudio de corte transversal? ¿Por qué es un estudio de casos y controles, digo? Profe, Sí. ¿no sería porque, bueno, en este caso tenemos una población en la cual tenemos también enfermos, los enfermos esos serían los casos y la población la tendríamos como referencia de control? ¿Se estudió toda la población o se estudió una muestra de caballos? Una muestra, me parece, profe. Sí, una muestra. ¿Qué tamaño tenía la muestra? 180 más 45, ¿no sería, profe?
Bien, entonces teníamos como si fuesen dos grupos, un grupo de casos y un grupo de controles, y teníamos 45 casos y 180 controles. Sí. Correcto. El estudio, cuando empieza, ¿es igual al anterior? Cuando empezábamos el estudio anterior, ¿qué sabíamos de los individuos? ¿Sabíamos si estaban enfermos o no? No, no sabíamos. No. ¿Sabíamos si estaban expuestos o no? No. No. Acá, cuando empieza el estudio, ¿sabemos si están enfermos o no? Sí. Sí. Ya se sabe si son casos o son controles, porque de la población de casos se toma una muestra que tiene un tamaño de 45. Y de la población de controles, es decir, del grupo de individuos que están sanos, se toma una muestra que son 180 caballos. Por eso es un estudio de casos y controles, porque se conoce el estatus de la enfermedad cuando empieza el estudio, y a partir de saber eso, si los caballos son enfermos o son sanos, se toma una muestra de cada grupo. Es diferente lo que se hizo en el estudio anterior, que teníamos una población y de esa población, sin saber si estaban enfermos o no y si eran expuestos o no, tomábamos una muestra y elegíamos 500 perros. Acá no, acá sabemos el estatus de la enfermedad, sabemos si son enfermos o sanos, y de esos dos grupos tomamos una muestra. ¿Se entiende? Sí, profe. Perfecto. Por eso es un estudio de casos y controles. ¿Con quién estaba charlando? Ah, Navarro. ¿Cómo era tu nombre, Navarro? Perdón. Micaela. Micaela, a partir de leer los factores que se estudiaron, ahí teníamos el sexo, la raza, la edad, el transporte, si tuvo enfermedad viral previa y si participó de una carrera. ¿Qué te parece respecto a esos factores? ¿Te parece que estuvieron bien elegidos? ¿No hubieras elegido alguno? ¿Por qué crees que se eligieron esos? ¿O hubieras elegido otros? No, yo creo que están bien elegidos. Por ejemplo, el primero, que es el sexo, si era hembra o macho. Bueno, ejemplo de ese yo creo que no infiere en lo que es la enfermedad. ¿Por qué? Porque no discrimina por sexo. Claro, es una enfermedad pulmonar producida por una bacteria, entonces que sea macho o hembra da lo mismo, digamos. Exacto. ¿Y la raza? La raza lo veo más que nada por el esfuerzo físico que pueden llegar a tener. Exactamente, porque acá, si bien se mide el factor raza, lo que estamos comparando como grupo expuesto son las razas de carrera versus cualquier otra raza. Y ustedes saben que las razas de carrera tienen mayor demanda física. Sí, son caballos con una exposición diferente, en cuanto a que son más exigidos. Y respecto de la edad, ¿qué me podés decir? Por la inmunidad. A ver. ¿Qué me querés decir respecto de la inmunidad, perdón? Porque acá estamos comparando caballos menores de 2 años versus más de 2 años. Sí. ¿Qué esperas vos? Porque viste que para definir qué grupo va a ser expuesto y qué grupo va a ser no expuesto, tenés que tener una hipótesis. ¿Por qué decís eso? Y acá fíjate que son los expuestos los de menos de 2 años. ¿Por qué crees vos que los expuestos son los de menos de 2 años? ¿Por lo que me estás planteando de la inmunidad? Y porque tienen un menor desarrollo. Puede ser que tengan un menor desarrollo inmunitario y por eso vos pensás que los caballos más chicos o más jóvenes de menos de 2 años tienen más expuestos. Claro, más riesgo sería de enfermar. Correcto. Lo que pasa es que también podríamos pensar que la edad está en relación también con la actividad física. Ah, sí, también.
Entonces lo pensaríamos al revés en ese caso. Si tiene más de 2 años, significa que ya empezó la actividad física y bueno, entonces ya empieza a estar en carrera y tiene más probabilidad de enfermar. Sí, sí. Bueno, por eso se puede plantear de diferentes formas. Es lo que nos pasa en la vida real, uno tiene diferentes hipótesis y tiene que probarlas, digamos. ¿Cuáles son las hipótesis que queremos probar en este caso, Micaela? Si alguno de esos factores contribuyen al evento. Bien, ¿y qué vamos a hacer para saber eso? Compararlos. ¿Y cómo los vamos a comparar? Sacando la razón de cada uno. Bien, vamos a primero calcular la medida de frecuencia, ¿eso me decís? Sí. Bien, ¿cuál es la medida de frecuencia de los estudios de caso y control? Razón. ¿La razón de qué? De casos en expuestos. Sí. No me acuerdo si era controles también sobre los no expuestos. Algo así. Vos tenés que calcular la medida de frecuencia para los expuestos. Sí. Y después tenés que calcular la medida de frecuencia para los no expuestos. Sí. Correcto. ¿Cómo es entonces la medida de frecuencia de los expuestos? Sería A sobre B, o sea, casos sobre controles. Correcto. ¿Y eso por qué decimos que es una razón? Porque no está incluido en el numerador, en el denominador. Correcto, por eso es una razón. Entonces vamos a hacer para todos los grupos de exposición la razón de los casos sobre los controles. Bien. Y una vez que tenemos las medidas de frecuencia, ¿qué hacemos? Sacamos la medida de asociación. Bien, ¿cómo se llama la medida de asociación? No sé si me sale bien. Odds ratio. Ok, OR, vamos a decir así. OR. Bien, vamos a calcular la OR. ¿Cómo se calcula la OR? Esa sí era sobre casos, sobre controles en expuestos, dividido en casos y controles de no expuestos. Claro, dividimos las dos medidas de frecuencia, la razón en los expuestos dividido en la razón en los no expuestos. Sí. Correcto, y ahí tenemos la OR. ¿Y ahí qué resultados puede tener la OR? Eso ya no me acuerdo. Si, por ejemplo, la OR da 1, ¿qué significa? Que no hay, es indiferente. Claro, no hay asociación entre el factor y el evento, es indiferente. Si es menor que 1, que los del grupo no expuesto presentaron mayor probabilidad que los de expuestos. Correcto, vamos a decir entonces que es un factor protector. Protector. ¿Y si es mayor que 1 la OR? Sería un factor de riesgo. Correcto. Más grande, una mayor probabilidad que los demás. Y una vez que tengamos todas esas OR que podamos definir si son factores de riesgo o factores protectores, esos van a ser datos que corresponden a la muestra. Pero nosotros tomamos una muestra de caballos para saber lo que pasaba en la población. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? El intervalo. ¿De qué? De confianza. ¿De qué? De los ratios. Correcto, vamos a hacer el intervalo de confianza de todas las OR. Y ahí vamos a ver si se comprueba la hipótesis de que es un factor de riesgo protector, de acuerdo a si está el 1 incluido o no en el intervalo. ¿Correcto? Sí, claro. Bien. Nos vamos, vieron que son varios factores, tenemos 6 factores, así que nos vamos a dividir en 3 grupos y cada grupo va a ser 2 factores, ¿correcto? De la A, los apellidos de la A a la L van a ser el primero y el último.
Es decir, van a ser sexo y carrera reciente. De la M a la R van a ser el segundo y el penúltimo. Van a ser raza y enfermedad viral previa. Y el resto, de la S hasta el final, van a ser los dos del medio. Edad y transporte. Nos tomamos 10, 15 minutitos para que hagan eso, ¿eh? Y después compartimos los resultados. ¿Puede ser?
Ay, perdón, no vi el chat. Lo hubieran activado. En los últimos 3 factores no está el número de los no expuestos. No está, lo tienen que calcular ustedes. Si saben que hay 45 casos y 180 controles, lo pueden hacer ustedes, haciendo la resta, la diferencia. Bueno, igualmente supongo que ya deben tener los resultados, ¿no? Yo acá voy a compartir la pantalla y así podemos ir viendo lo que van teniendo, digamos. Esperen un cachito que lo voy a acomodar. Ahí está. Bueno, ¿quién hay de la letra A a la L que tenga micrófono? Bueno, profesor, que no es voluntario, voy a tener que ir yo. Gracias, perdón que estoy resfriada. Sí. Está bien. Profe, tengo una duda antes de probar. En el primero que da 1,02, ¿lo consideramos como mayor a 1 o como 1? Porque prácticamente 1. Sí. Da igual, porque en realidad nos interesa la estimación puntual, que es esa, la 1,02, pero lo que más nos interesa es el intervalo de confianza. Claro. Y entonces, el intervalo de confianza, ¿cuánto te dio? Profe, y eso, bueno, le quería preguntar, en el intervalo de confianza, ¿en dónde están las fórmulas para sacarlo? Porque de los teóricos no nos daban, no sé. Hay hay adjunto, que la profe les debe haber dicho, un material adicional donde están todas las fórmulas para hacer el práctico de estudios epidemiológicos. Por eso se llama material adicional. Claro, porque no sabía cómo calcular no me acuerdo cómo se llama, el E, digamos. Entonces sí, no sabía cómo calcular eso. El error estándar. El error estándar para la O ratio es la raíz de 1 sobre A más 1 sobre B más 1 sobre C más 1 sobre D. Ah, bueno, no la calculé, pero ahí la calculo rápido, si no ya la hago. Bueno, si no, llamo a alguien. ¿Alguien hizo el intervalo de confianza de sexo? ¿No? ¿Quieren que directamente veamos los números? Acá yo ya los tengo calculados. ¿Quieren que veamos esto? ¿Y ustedes después lo hacen? ¿Hay alguien ahí? ¿O se fueron todos? Sí, profe. Sí, profe, están hablando por el... Vamos aquí. No está el número de los no expuestos. Sí, bueno, entonces les muestro yo los números más allá de los cosas, de los cálculos. Sí, profe. Bien, entonces acá tenemos para el factor sexo, como decía la compañera, la OR dio 1,02 y el intervalo de confianza está entre 0,53 y 1,96. ¿Qué vamos a decir de ese factor? ¿Está asociado o no? Es decir, ¿el factor sexo está asociado a la presencia de pleuroneumonía? No, profe. ¿Por qué? Porque contiene a 1. ¿Qué cosa contiene 1? El intervalo de confianza. Bien, como el intervalo de confianza contiene el 1, entonces no puedo rechazar la hipótesis nula, que era igual que 1, y entonces digo que este factor sexo es indiferente. Y como es un factor indiferente o no asociado, esa es mi única conclusión. No tengo que interpretar la OR porque no es un factor no asociado. ¿Correcto? Sí, profe. Bien. Mirando la tabla que la tienen acá, ¿hay otro factor que sea no asociado?
La edad. La edad es el otro factor no asociado, porque el intervalo de confianza de la medida de asociación incluye el 1, está entre 0,33 y 1,39. Entonces, edad y sexo son factores no asociados. ¿Hay factores de riesgo? Sí, la mayoría, o sea, todos los que están asociados. Bien, todo el resto son factores de riesgo. ¿Y hay factores protectores? No. Bien, no hay factores protectores. ¿Por qué? Porque no hay ningún factor que sea menor a 1. Sin embargo, la edad es menor a 1. Claro. Entonces, ¿Cómo? que sin embargo la edad es menor a 1, da 0,67. Sí, pero en el intervalo de confianza Bien. es un factor no asociado, Bien. entonces no. Entonces, la respuesta a eso es, no hay factores asociados menores que 1. Por eso decimos que no hay factores protectores. ¿Correcto? Entonces, la raza, el transporte a más de 800 kilómetros, la enfermedad viral previa y carrera reciente son factores de riesgo, porque son factores asociados, el intervalo de confianza no incluye el 1, y la OR es mayor que 1. ¿Cuál de estos factores, raza, transporte, enfermedad viral previa y carrera reciente, es el factor que muestra mayor fuerza de asociación? El factor. El transporte. El transporte, muy bien. ¿Por qué? Porque es el que está más alejado de 1. Bien, ¿y cómo se interpreta? Ay, eso ya no sé, no me acuerdo. Bueno, alguien que puede interpretar la OR de transporte. ¿Se escucha, profe? Sí. Sería... Espera que... No encuentro... Acá está. Que hay 9 casos positivos a la neumonía. Hay 9 casos positivos a neuroneumonía en el grupo de transporte a más de 800 kilómetros. Bien. Por cada un caso de transporte a menos de 800 kilómetros. Por cada un caso de pleuroneumonía. Pleuroneumonía en equino. En el grupo que fue transportado a menos de 800 kilómetros. Correcto. Muy bien. Siempre las interpretaciones de las medidas de asociación son X, que es lo que dé la medida de asociación, X casos en el grupo expuesto por cada un caso en el grupo no expuesto. Siempre las medidas de asociación las vamos a interpretar igual. Correcto. ¿Alguien tiene una duda sobre esto que hemos visto hasta ahora, de los cálculos? ¿Estamos bien? Profe, Sí. ¿el intervalo de confianza se saca de la misma manera que lo sacamos en el problema anterior? No. El error estándar se calcula diferente y es la raíz de 1 sobre A más 1 sobre B más 1 sobre C más 1 sobre D. Todo eso lo buscan en el material adicional que está en Evelia. Bien, gracias, profe. Listo. Tapia, ¿tenés micrófono? Pablo Tapia. ¿Profe? Sí. Disculpe, para la actividad deportiva, a mí el OR no me dio el mismo número que usted, me parece, o me confundí en algo. A ver, ¿qué dividiste? Voy a compartir de vuelta. Bueno, la actividad deportiva de los que sí tienen es 12 sobre 23. Actividad deportiva, para que no lo encuentro. Ah, sí, 12 sobre 23, eso da 0,52.
Sí, perfecto. Y los que Sí. no, 43 sobre 137. Ah, 137, puse Es 157. 33 sobre 157. Ahí está, había sacado mal, Porque profe, son disculpe. 180, te tiene que dar 180 eso. Claro, gracias, profe, disculpe. Listo, no hay problema. Bueno, entonces, ¿qué estaba yo? Tapia no tiene micrófono. ¿Villegas o solo Villegas? ¿Está? ¿No? ¿No tiene micrófono? Bueno, no importa. Pablo, ¿no? Bueno. Entre ustedes dos, entre Osola y Tapia, escriban en el chat qué medidas tomarían, de acuerdo a este problema, para reducir la pleuroneumonía en la población. ¿Se entiende la pregunta? Mirando la tabla, que si quieren se la vuelvo a poner. Ah, pero si pongo la tabla no puedo ver el chat. De acuerdo a los resultados que obtuvieron de este estudio, ¿cuáles son las medidas que ustedes tomarían para disminuir los casos de pleuroneumonía? Mientras los chicos van escribiendo eso. Para responder esta pregunta hay que analizar varias cosas. Lo primero que tenemos que analizar es que no tendría sentido tomar una medida en relación a un factor no asociado. Eso es lo primero. Si el factor no está asociado, no influye que yo haga algo respecto de eso. ¿Se entiende? Da lo mismo, hacer o no algo respecto de eso. Lo segundo que hay que mirar es si esos factores son modificables o no. Porque, por ejemplo, yo puedo decir, bueno, voy a hacer tal cosa, pero porque eso me disminuye el riesgo de enfermar. Pero si ese es un factor no modificable, no voy a poder hacer nada con respecto a tomar alguna medida. Y lo tercero que hay que mirar, una vez que definieron cuáles son los asociados y cuáles son los modificables, es verificar si es un factor de riesgo o un factor protector. Si es un factor de riesgo, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tratar de evitar ese factor entre mis medidas para que el riesgo disminuya. Y si es un factor protector, voy a tratar de que ese factor esté más frecuente en mi población o aplicar ese factor porque es protector. Y al ser protector disminuye el riesgo. ¿Se entiende lo que expliqué? Entonces, el primer paso es identificar si están asociados o no. Una vez que identificamos los asociados, definimos si es modificable o no. Y con aquellos factores modificables, si es de riesgo, lo vamos a tratar de evitar, y si es protector, lo vamos a tratar de implementar. Entonces, voy a compartir. ¿Cuál sería entonces, chicos, lo que tenemos que hacer en esta población para disminuir el riesgo de pleuroneumonía? Dice Pablo Tapia, usando factores preventivos. Te referís a protectores, ¿no? Pero protectores no hay ninguno. Así que no tenemos ninguno para hacer. Dice, un factor de riesgo era el transporte y la enfermedad viral previa. ¿Y entonces qué podríamos hacer? Tratar de evitar las enfermedades previas, correcto. ¿De qué manera puedo, si existiera para alguna enfermedad la vacuna, tratar de vacunar contra esa enfermedad, si existiera? O, bueno, evitar el contagio de esa enfermedad. No parece ser muy modificable ese factor, porque si la tuvo la enfermedad, la tuvo. Eso es lo que... En cambio, el transporte, que por ahí estaban charlando del transporte, parece ser una mejor opción, porque necesariamente hay caballos que para correr carreras se tienen que transportar. Pero si se sabe que el riesgo está en viajes largos, puedo prever de hacer viajes cortos. Entonces, esa sería una manera de prevenir. En vez de hacer un solo viaje,
largo, más vale hacer 2 cortos con un descanso en el medio, por ejemplo. ¿Por qué creen que el transporte genera pleuroneumonía? Es por el estrés que le genera al caballo estar transportándose durante tantas horas, y eso le baja la defensa, claro. Entonces no tendría sentido hacer un control previo al transporte. Lo que hay que hacer es disminuir la situación de estrés. Y si el viaje largo le provoca estrés, hay que pensar en una estrategia para hacer viajes cortos, ¿se entiende? Bien, pleuroneumonía es una enfermedad infectocontagiosa producida por una bacteria que se transmite por contacto directo. Chicos, terminamos el práctico de hoy. Si quieren, hacemos como siempre las palabras clave de este práctico. Así redondeamos. ¿Cuáles serían las palabras claves que yo las voy escribiendo acá en el chat con mayúsculas? ¿Qué es lo que nos... Medidas de asociación, profe. Muy bien, muy clave, perfecto. Medidas de asociación que cambia de acuerdo al tipo de estudio, ¿no? Los dos que vimos hoy, las medidas de asociación, ¿cuáles son? El RR y el OR. El RP, la razón de prevalencia, y OR. Muy bien. ¿Qué otra cosa vimos? ¿Qué otra palabra clave del práctico de hoy? Los escucho. Factores de riesgo. Bien. Factores asociados, factores de riesgo, y los otros, y en contraposición, los protectores. Bien. ¿Y qué específicamente vimos hoy? Asociación estadística. Si están o no asociados. ¿Y qué utilizamos para ver si un factor está asociado o no a un evento? ¿Una comparación, profe, puede ser? La medida de asociación, sí, que es la comparación relativa, pero para definir si estaba asociado o no a nivel poblacional, ¿qué hacíamos? El intervalo de confianza. Exactamente. El intervalo de confianza, 95% de la medida de asociación. ¿Algo más que quieran decirme de clave en este práctico? Yo voy a agregar factores de exposición y eventos, relación entre factores de exposición y eventos. Bien, ¿algo más? Bueno, entonces damos por terminado el práctico y estamos en contacto esta semana por el tema del parcial, y el jueves van a tener más material teórico de la unidad nueva. La semana que viene seguimos con estudios epidemiológicos, así que tienen una chance más de estudiar el teórico y de aplicar todo lo que aprendan del teórico a la clase práctica de la semana que viene. Nos vemos entonces el lunes y estamos en contacto. Profe, ahí espero 5 minutos más, a ver si alguien me manda algo y si no, ahí le mando la lista. Perfecto. Mándamela por WhatsApp, Gastón. Muchas gracias. No, por favor. Un beso. Chao.